Antes de comenzar, quiero aclarar que las cuestiones paranormales no son temas de todos. Y mientras muchos se ríen y burlan de las experiencias ajenas, habemos otros que contamos nuestras experiencias con cautela. Porque a decir verdad, estamos conscientes que mucha gente no nos va a creer. Por eso mismo no espero que nadie me crea. Mi nombre es Mario Acuña. Y soy de esas personas que, como dice la canción, crecí con el siglo. Mi oficio, desde que tengo memoria, ha sido la noble profesión de la albañilería. Y a pesar de que nunca acudí a la escuela, conozco mucho de materiales, así como de trazos que fui aprendiendo con el paso del tiempo. Y bueno, además de la construcción, también soy apasionado de la historia de las civilizaciones. Sobre todo de las culturas mesoamericanas, pues me parece de admirar cómo, sin contar con la tecnología que tenemos hoy en día, lograron erigir sus edificios. Como en la mayoría de los casos a través de la historia, y en marco de unos aberrantes hechos que difícilmente se puedan pasar desapercibidos, se tiene documentado que la construcción de cada templo iba acompañado de espeluznantes ceremonias donde se sacrificaban de forma macabra a personas en nombre de deidades sagradas. Y para ello, los cautivos eran previamente seleccionados para que algunos fueran enterrados vivos y otros fueran ofrendados con el corazón por fuera y la cabeza cercenada. Se creía que tan espantosas muertes atrapaban el alma de las víctimas en la estructura y la mantenían de pie. Y de esta manera, no verse afectadas cuando ocurrieran catástrofes naturales como los sismos de 1985 o 2007. Y realmente, esto no es exclusivo de los relatos mesoamericanos, pues en muchos monumentos antiguos, incluyendo el antiguo Egipto, Teotihuacán y Chichén Itzá, se han localizado entierros de personajes, cuya sepultura sugiere que eran sirvientes o lacayos del señor o señora a la que fueron dedicados esos monumentos. Y es que a la fecha, las colosales estructuras continúan de pie y eso no es obra de casualidad, aunque la mayoría de personas se niega a aceptarlo. En muchas obras dentro de la misma Ciudad de México, se realizaron ese tipo de entierros. Y mi historia se basa específicamente en una de las construcciones dedicadas al deporte más importante de todo México. Y bien, nos concentraremos en la enigmática construcción del estadio que funciona como casa de la selección mexicana. Y estamos hablando del emblemático Estadio Azteca. Esta construcción es un punto muy importante donde se dan cita miles y miles de espectadores que mezclan sus vibraciones, sus energías y sus emociones en cada evento vivido, sin saber que están encima de una gigantesca tumba dedicada a dioses o demonios que reclamaron sus ofrendas. Se habla que durante su construcción, decenas de personas fueron sepultadas vivas en las columnas del también llamado Coloso de Santa Úrsula. Y más espeluznante aún, es que se cuenta que durante las obras de restauración fueron encontrados decenas de cuerpos de niños. Dicen las malas lenguas y los que saben al respecto, que para poder levantar semejantes columnas que los sostienen, el Estadio Azteca fue bautizado con sangre cuando comenzó a erigirse como la nueva joya de la arquitectura mexicana a mediados del siglo XX. Y no es que allí se haya presenciado un sacrificio humano público como en tiempos prehispánicos, pero a dichos de muchos chamanes dedicados a la magia elemental y la magia negra, la tierra clama una ofrenda de sangre acorde a lo que los seres humanos pretenden edificar dentro de los dominios de dichas deidades. Y como era de esperarse, muchos albañiles y habitantes de Tlalpan afirman que en los cimientos varias personas fueron enterradas vivas para bendecir y custodiar la obra. Pero saben, puedo asegurarles sin temor a equivocarme que no fueron solamente unos cuantos, pero bien, ahora que hemos entrado en materia,
Les contaré acerca de lo que pude ser testigo. En ese entonces, a mediados de 1962, yo solamente tenía 23 años. Y puedo jurarles que no soy uno más de los que han escuchado este relato. Había llegado a la capital junto con mi padre, procedentes del pueblo de San Felipe del Progreso, en el Estado de México. Y nuestra intención era trabajar en las grandes construcciones que se estaban dando por la zona de Santa Fe, Interlomas y Tecamachalco. Y es que, a pesar de que no lo creía del todo, les puedo asegurar que en la mayoría de los edificios en los que ayudé a construir desde adentro, supe de al menos 3 muertos cuando menos. En el caso del Estadio Azteca, lo que ocurrió en esa construcción solamente es una leyenda entre voces que se esparce con matices y elementos diferentes cada vez que es contada. Pero mi padre y yo lo sabíamos. De hecho, había instrucciones especiales para los trabajadores que vivían solos o que venían de muy lejos. Por orden directa de los arquitectos que diseñaron la obra, varios albañiles y ayudantes fueron enterrados vivos en las fosas que dieron lugar a las columnas del Coloso de Santa Úrsula. Todos sabíamos que cuando comenzó la construcción no se podía mantener en pie ni una barda. Pero una tarde, cuando nos íbamos a descansar, se quedaron los arquitectos en su tráiler con un señor bastante elegante. A la mañana siguiente que llegamos a trabajar, ellos continuaban hablando. Esto nos llevó a imaginar lo obvio. Los responsables de la obra habían realizado un pacto con el mismo diablo. Supuestamente ese ser maligno era muy conocido en el gremio por todos como el amigo o el compadre, quien, a cambio de un significativo pago, bendecía las obras a fin de que se mantuviesen firmes y en pie durante décadas o incluso siglos. Recuerdo que esa noche mi padre y yo no dormimos, pues temimos que a nosotros pudiéramos estar entre los sacrificios. Le pedía que huyéramos del sitio, pero mi padre, el cual era muy valiente, me dijo que no podía abandonar el trabajo, pues él tenía otros miedos. El mayor de ellos iba más allá de perder la vida, y era no poder llevar comida a la casa donde había varias bocas que alimentar. Afortunadamente mi padre tuvo la razón, y la elección de los sacrificios se centró en gente de escasos recursos. Sin dejar de ser macabra, dicha elección era obvia, pues nadie se preocuparía por ellos ni reclamaría su desaparición. Y efectivamente, a partir de esa tarde, varios peones comenzaron a desaparecer. Los maestros más viejos y que eran fieles a los arquitectos fueron los que formaron el temido grupo que organizó los sacrificios para proteger la edificación y darle su pago al compadre. La gente común de Coapa pensaban que fueron puros hombres los sacrificados o que solo murió una persona y que ahora por las noches su alma vaga por los alrededores del estadio. Sin embargo, se dice que cuando no se podía cumplir el sacrificio con los empleados, salían a buscar a otras personas para que el pago se realizara, y de ahí la misteriosa desaparición de tantas personas sin dejar huella. Hace un tiempo, una catedrática fue cuestionada sobre la validez de ese mito urbano. Una arquitecta contó a un conocido diario que efectivamente hay una leyenda muy conocida entre sus colegas, la cual afirmaba que es de buena suerte que un albañil se muera durante la obra y normalmente, si nadie va a preguntar por ellos, los entierran. La también docente explicó que de igual forma es común que desaparezcan a los albañiles muertos en las obras para no meterse en problemas con las autoridades y clausuren la construcción. Sin embargo, descarta que los muertos sean órdenes de algún arquitecto, aunque no descarta que en verdad los haya. También explica que si bien enterrar a una persona entre la mezcla de cemento no implicaría un reto técnicamente hablando, sería una decisión bastante arriesgada, una
en la que tal vez ningún pacto con Satán ayudaría a remediar las cosas. Es que mira, te lo pongo así. Si todos los edificios tuvieran muertos debajo de ellos, muchos ya habrían colapsado, porque los cuerpos se descomponen y generan huecos que en todo caso debilitarían la estructura, y más en una ciudad como esta. Quizá desde una oficina sea fácil realizar toda esta serie de cálculos. Pero saben, yo sé perfectamente lo que vimos, y aunque sabemos que los gobiernos y empresarios siempre tratan de ocultarlo, cuando las fuerzas del más allá intervienen, es por un motivo más siniestro del que nosotros podríamos imaginar. Pero bueno, retomando mi relato, iniciamos la monstruosa construcción del estadio ese mismo año de 1962. La meta era terminar su construcción a más tardar en 1966, y afortunadamente así fue. Pero como les decía desde un principio, son muchas las historias que involucran los espantosos sucesos de su construcción. Hay empleados de limpieza y de seguridad que afirman toparse con personas fuera de los horarios de servicio. Algunas presencias solamente son figuras fugaces que se ven de reojo, pero muchos han podido presenciar eventos paranormales más perturbadores, como la aparición de varios niños deambulando en avanzadas horas de la noche por las instalaciones o los pasillos del estadio. Tal es el caso de una empleada de limpieza que casi fallece de un infarto, pues pudo observar a una niña jugando en uno de los vestidores. Al acercarse a ella, le preguntaba que si estaba bien y si acaso no le daba miedo estar allí sola. Pero la niña le dijo que no sentía miedo ni de estar allí ni de estar sola. Es que decía que el miedo solamente lo sienten los vivos, y después de eso desapareció. Al día siguiente encontraron a la señora desmayada y totalmente aterrorizada debido al fuerte impacto de ver una aparición en ese lugar. Quizá una de las apariciones más extrañas de las que hemos tenido conocimiento por medio de gente que trabajó con nosotros y que al terminar la obra fueron contratados para trabajar como base en el estadio, fue la de un extraño ser de aspecto humanoide que adopta la forma de un animal indefinido. Algunos dicen que parece un gran perro vestido como de revolucionario. Algunos otros no se ponen de acuerdo si se trata de una especie de tlacuache o coyote. El caso es que siempre se le aparece a alguien para invitarle a un trago. Pensando de que se trata de una persona, se le dice que el acceso está cerrado y que no puede estar allí. Pero cuando se le acercan y ven su aspecto de animal, lógicamente corren despavoridos. Esto sucede tanto dentro del estadio como en la parte de afuera, incluso en las calles cercanas al estadio. Muchas personas dicen que puede tratarse quizás de un nahual, pero tanto mi difunto padre así como yo sabíamos perfectamente de quién se trataba. La primera vez que ese ser se presentó fue a finales de 1965, cuando ya prácticamente la obra estaba por terminar. Era de octubre para noviembre, creo que el día 29 o 30, así que todos estábamos muy apurados para poder ir a casa a festejar las fiestas de los difuntos. Y bueno, fue durante un momento en el que los maestros más ancianos dijeron que tomáramos un descanso. Algunos de ellos sacaron sus botellitas de aguardiente, mezcal o sotol. Mi padre y yo estábamos calentando los frijoles con suadero y las tortillas para cenar. Y fue cuando alguien le ofreció un trago a mi padre. Este sujeto era amigable y muy amable, pero ni mi padre ni yo bebíamos en el trabajo. Pero el amigo aquel era tan insistente que mi papá no pudo rechazarlo, así que comenzaron a platicar de cualquier cosa. Al pasar el rato, ya todos estábamos cenando, cuando de repente todo se quedó en silencio, y al decir todo, me refiero a todo. Ni autos, ni voces, ni grillos, ni perros. Ya saben,
ese silencio incómodo y estremecedor cuando algo muy malo va a pasar. Y les juro por lo más sagrado que ese tipo se levantó de la fogata y se fue a sentar recargándose en una de las columnas mientras encendía un cigarro. En ese momento, a mi papá se le ocurrió preguntarle quién era y qué hacía allí, pues nadie lo conocía y no trabajaba con nosotros. Ante el cuestionamiento, el tipo se rió y le dio un trago a su botella de mezcal. Acto seguido, nos dijo: ¿Conocerme? Claro que me conocen. He estado entre ustedes desde que comenzaron la obra, y respecto a qué hago aquí, solamente vengo a cuidar mi inversión. Justo en ese momento, el hombre empezó a carcajear al tiempo que golpeaba su pierna contra el piso, y como si su risa fuera la causante, el fuego de la fogata se avivó. En ese instante y ante nuestro asombro, miramos que aquel hombre no tenía piernas como tal, y lo que golpeaba contra el piso era una pezuña, pues tenía como extremidades unas patas de cabra. En ese momento todos salimos corriendo despavoridos. Esa cosa no era un nahual ni ninguna otra criatura. Se trataba del demonio en su terrible forma de macho cabrío vestido como paisano, quien hasta antes de ese instante solo se había presentado en su forma humana cuando pactaba los sacrificios y se hacía llamar el compadre. Y hablando del compadre, muchos dicen que no se trata del diablo que todos conocemos por la religión o la Biblia, pero es algo muy parecido a eso. Y no solo en ese tiempo se ha aparecido, pues como bien les dije, tenemos familiares y conocidos que aún trabajan en esa zona o en el mismo estadio. Y hay gente que en estos años todavía dicen verlo aún, con su sombrero ancho de paja, su jorongo y su ropa de manta. Incluso, los pobladores dicen que de madrugada pueden verlo deambulando en las calles y que les ha dado tremendos sustos. Aunque realmente no se ha sabido que haya dañado a nadie, el simple hecho de verlo es motivo suficiente para salir huyendo de ahí. Ya son más de 50 años de aquello, ya una hora, la verdad que no me atrevo a entrar al estadio. No sé, quizás haya sido la necesidad de tener trabajo y ganar dinero en aquel entonces. Quizá la lealtad de no dejar solo a mi padre en ese maldito lugar, temiendo que algún día no regresara a casa. Pero no sé lo que haya sido lo que me motivó a permanecer allí en esos tiempos, cosa que ahora prefiero morirme de hambre antes que trabajar allí. Y bueno, en cuanto a las atrocidades que vivimos en el estadio, posiblemente haya algún castigo para nosotros, pues a pesar de que se pudo evitar o denunciar, nunca se hizo. Y a pesar de no haber conocido a esas personas, nos pesará eternamente su muerte. A lo mejor ese sea el castigo que merecemos. Pero saben, lo que sí me atemoriza de verdad es que el compadre estuvo presente en el funeral de mi papá hace varios años y no se fue hasta que lo llevamos a sepultar. Y ahora que ya tengo 83 años, he visto al compadre merodeando las cercanías de mi casa, o incluso lo veo de reojo cuando ando por las calles. Quizás mi hora está cerca, y quiero que esto se sepa, para que no quede en mi conciencia que también en cierto modo, y de alguna forma, nosotros también formamos parte de las ofrendas al compadre. Y lo digo por habernos atrevido a sepultar inocentes en los cimientos y columnas del Estadio Azteca. Desde tiempos remotos, las construcciones monumentales han significado un dilema y son causales de infinidad de debates acerca de cómo es que sus estructuras tan sencillas pueden soportar semejantes cantidades de peso sobre ellas. Además de las inclemencias del clima y el incesante paso del tiempo, infinidad de leyendas se cuentan alrededor de estas construcciones colosales.
Pero es quizás el trato con el compadre la que es más conocida, famosa y pasada de boca en boca entre los viejos albañiles e ingenieros, quienes afirman bajo juramento solemne y poniendo como testigo al Dios de los cielos que lo que cuentan es verdad. Creían que por ser tiempos modernos y estar en un siglo lleno de modernas tecnologías y avances científicos, la historia iba a ser exenta de este legendario pacto. Lamento decirles que se han equivocado. Jacinto Quetzal era un maestro de obras reconocido por sus trabajos de alta calidad. No había trabajo de construcción al que él no pudiera hacerle frente. Eso lo calificó inmediatamente para ser llamado a participar en los trabajos iniciales para las estructuras y cimientos de la colosal obra del Tren Maya. Tenía cartas de recomendación de personas con mucho peso en el estado, desde el mismo presidente municipal, así como grandes ingenieros e incluso artistas que respaldaban su labor. Jacinto inició su trabajo en la albañilería desde que tenía uso de razón. En los tiempos de su niñez, era impensable que un niño de su comunidad llegase más allá del 6º grado de primaria. Pero para la gran sorpresa y mayor asombro de todos quienes le llegaron a conocer, el mejor maestro albañil de toda la región difícilmente sabía leer y escribir. Sin embargo, sus construcciones eran verdaderas obras de arquitectura, pues tal pareciera que don Jacinto había nacido bendecido con el don de la perfección. A veces ni siquiera se le miraba usando el flexómetro o la niveleta, todo lo hacía a pulso y de una manera que pareciera lo tuviera programado en sus genes. Uno de los ingenieros más afamados del estado, llamado Pedro O'Farrell, y a quien le encomendaron la cimentación para iniciar el proceso de construcción, de inmediato pensó en el señor Quetzal, pues sabía que teniendo a tan profesional y trabajador maestro a cargo de su cuadrilla, tenía asegurada la segunda y hasta la tercera etapa de construcción. Y eso le rendiría enormes ganancias tanto en dinero como en prestigio, ya que la licitación fue bastante difícil de obtener. Así que esa mañana, Jacinto, junto con sus hombres de mayor confianza, fueron citados para llevarlos al que sería su lugar de trabajo por lo menos 1 año y medio. La paga y las condiciones de trabajo eran muy buenas, por lo que ninguno de los peones puso objeción por pasar parte de su vida en ese proyecto. Y no sé, algo en el ambiente de trabajo no acababa de agradar al viejo albañil, y como él solía decir, pinta demasiado mono como para ser gratis, refiriéndose a que todas las cosas que les ofrecían eran demasiado buenas como para ser ciertas. Debían tener un precio elevado, pero a fin de cuentas el señor era un profesional, por lo que se dispuso a trabajar sin poner objeciones. Al llegar al lugar señalado como punto de partida, notaron que el campamento ya estaba instalado. Todos los materiales estaban bajo resguardo y a la entera disposición de los ingenieros. Es decir, podrían empezar en cualquier momento. A pesar de sus raíces mayas, Jacinto no se sentía del todo cómodo en medio de la selva. Después de todo, en sus tiempos de niñez y juventud, sus mayores le enseñaron que esos lugares eran de respeto, y no como quiera se podía permanecer mucho tiempo sin que esto conllevara un costo, y no monetario precisamente. Se contaban cosas entre los viejos mayas que ponían los pelos de punta hasta los recios militares que daban rondines constantemente para cuidar a los trabajadores. Pues lo menos que esperaban eran retrasos innecesarios. Ellos tenían la encomienda de trabajar prácticamente por lapsos. Pues no había turnos como tal, sino que debían entregar tramos señalados en un calendario estipulado por la compañía a cargo. A Jacinto y a su gente les resultó cosa de todos los días.
Estaban más que acostumbrados a trabajar bajo grandes presiones de tiempo y producción, pero nuevamente eso no era lo que inquietaba a Jacinto. Él sentía algo que no les quitaba la mirada de encima, y no era precisamente la planilla de ingenieros, sino algo que venía del más allá, del corazón del monte. Eso era lo que realmente le tenía sumamente preocupado. Lo más extraño era de que podían irse en el momento que quisieran hacerlo, pero había un truco. Si deseaban abandonar la obra, lo harían por sus propios medios, es decir, no se les facilitaría la manera de acercarlos a una zona poblada. Si querían salirse de trabajar, deberían hacerlo a pie y atravesando toda la zona selvática. Ahí fue donde don Jacinto cayó en cuenta de que esa era una de las primeras condiciones. Otra de estas condiciones era que no podían salir a comprar nada aunque quisieran, pues estaban totalmente alejados de los poblados. Así que les traían de todo, desde comida, bebida, suministros y artículos de aseo y ropa. Los ingenieros, al irse, el campamento se vaciaba de cualquier vehículo. Ni siquiera estaba permitido tener bicicletas, supuestamente por la propia seguridad de los trabajadores. El viejo trabajador de la construcción había tenido razón. Las cosas se ponían cada vez más raras conforme pasaba el tiempo. Finalmente, el primer permiso de salir a sus casas se presentó con una nueva condición. Solamente se les daba la mitad de su sueldo y el resto al presentarse al nuevo pase de lista el lunes siguiente. No había de otra. Jacinto, a pesar de ser ya viejo, aún tenía hijos pequeños, por lo que a pesar de la ayuda de sus hijos mayores, este tenía que proporcionarles comida, estudios y demás cosas de las que un padre debe hacerse responsable. Al verlo llegar, su familia se lanzó a sus brazos. Jacinto no había sentido tanta alegría de estar de vuelta en casa como en esa ocasión. Sentía como si se hubiera despertado de una especie de pesadilla, y su mujer y sus hijos se daban cuenta de que algo le pasaba a su padre. Se miraba abatido y preocupado. Pero su carácter positivo y alegre le hizo el no llevar preocupaciones a casa y se puso a disfrutar de su familia todo el fin de semana. El lunes a las 4 de la mañana ya el transporte pasaba por ellos puntual para llevarlos 3 horas de camino selva adentro. El viejo Jacinto notaba algo peculiar entre sus compañeros. Había muchos nuevos. Al inicio no le dio importancia, pues es común que las personas se cansen o se aburran y ya no regresen a trabajar. Pero al llegar a la obra, notó que había muchos avances, pero muchos de los peones que la semana anterior y durante todo el mes estuvieron trabajando con él ya no estaban. Y bueno, inició con sus labores normalmente. Pero al momento de solicitar un especialista para determinada área, tuvo que conformarse con un peón regular que le ayudara, debido a que el maestro solicitado era parte de los supuestos desertores. Aún así, el gran maestro sacó su chamba y parte de lo que le pedían en adelanto. Comenzó a observar detenidamente a los ingenieros. Posiblemente alguno de ellos podría saber dónde se encontraban sus trabajadores. Fue preguntando, pero todos le respondían con total honestidad que, o bien no se habían percatado de la falta o simplemente ignoraban el paradero de esas personas. El único que sospechosamente evadía las preguntas era quien menos esperaría, el ingeniero Pedro. Sencillamente se limitaba a responder que lo importante era sacar a flote la obra y que quizás estas personas volverían a trabajar. A pesar de que esa explicación era algo lógico, no dejó muy conforme a Jacinto.
El mes siguiente, nuevamente se ganaron una salida a casa y de nueva cuenta al volver faltaba gente y había personal nuevo. El señor Quetzal decidió observar y guardar silencio. Había algo turbio en esos movimientos de personal, algo que más adelante desvelaría una espantosa y aterradora realidad. Al tercer mes, llegó un maestro carpintero llamado Pablo. Este notó las irregularidades desde un inicio y simplemente su desconfianza fue la que le pudo prevenir de no abrir la boca hasta que fuera el momento preciso. Fue ese fin de semana en que los ingenieros dejaron al personal solo, que Pablo se acercó discretamente a Jacinto. Comenzaron una conversación que Jacinto ya necesitaba tener con alguien que no le creyera loco. Pablo comenzó la plática soltando como bomba la teoría que tenía acerca de lo que todos temían estaba sucediendo en la obra. Pues este había llegado cuando a la cuadrilla de Jacinto le dieron su descanso mensual, manifestando lo que el viejo albañil ya sospechaba. Mucha gente se quedó a laborar ese fin de semana. Los carpinteros de Pablo armaban traves en lo que el resto preparaba todo para colar 2 días después. Pues serían cimientos y columnas. Prácticamente querían hacerlo todo en un solo viaje para evitar contratiempos. Por ello se preparó todo de antemano supuestamente. El caso es que el ingeniero Pedro llegó, les pagó a los carpinteros incluyéndolo a él y supervisó personalmente que todos se subieran al camión. Nadie, a excepción de los albañiles de guardia, como él los llamó, debían quedarse en el campamento. Pablo manifestó con una mueca de desconcierto que esa tarde iba a llover y comenzaron a escucharse los truenos a lo lejos. Pero después del trueno, algo muy familiar para él sonó, tratando de ocultar su estruendo con el de la tormenta. Eran disparos. Nosotros usamos pistolas para clavos que usan salvas y ese sonido es inconfundible. El lunes siguiente que nos encontramos, se lo quería decir, pero no pude porque Pedro se nos quedaba viendo como buscando sospechas o algo así. No sé, ese compa quiere hacer algo o lo está haciendo y no es nada bueno, se lo apuesto. Y efectivamente, el jueves siguiente, un hombre llegó a la obra preguntando por el ingeniero Pedro. Ese hombre era un adulto mayor con ropas elegantes, algo muy extraño para esa época del año y sobre todo en medio de la selva. El caso es que se presentó ante Pablo y Jacinto como el jefe del ingeniero. Ellos le señalaron su tráiler y el extraño hombre agradeció haciendo una reverencia con su sombrero. De repente, uno de los indígenas locales que había ido a vender dulces y cigarros se espantó y salió corriendo y gritando del campamento. Y bien, aquel extraño hombre de traje elegante salió del tráiler del ingeniero muy satisfecho y entregando varios fajos de billete a este para agasajar a sus trabajadores. Todos comieron, bebieron y festejaron, pero Jacinto y Pablo tenían muchas espinitas que no les dejaban estar a gusto en el convite. Fingieron beber a la par de todos, pero observaban detenidamente todo a su alrededor. Por la madrugada, un grupo de hombres fuertemente armados, que evidentemente no eran militares, ni marines, ni guardias nacionales, se llevaron a 6 hombres que terminaron ahogados de borrachos. En ese momento llegó el ingeniero con más cajas de cerveza y comida mientras subía el volumen a la música, tratando de tapar los sonidos que Pablo ya le había comentado a Jacinto. «Son disparos», dijo Quetzal en voz baja, a lo que Pablo, bebiendo supuestamente de su cerveza, asintió con la cabeza en silencio. Guardaron el secreto por miedo a que actuaran los jefes de manera violenta contra el personal.
Inocentemente los maestros creyeron que mientras menos supieran sus peones, menor era el peligro que corrían. Extrañamente ese descanso mensual, todos se fueron a casa. Al parecer, el ingeniero se confió en su avance. El compadre o el guaychivo no es otro que la representación del mismo diablo y que se alimenta de los cuerpos de los sacrificios que se hacen en las obras. Allí fue donde Jacinto aprovechó para preguntar a su mujer si sabía algo sobre el guaychivo. Cabe mencionar que no todos los mayas suelen hablar del mismo tipo de guay. Está el guaypec, un brujo como el nahual que se convierte en perro, el guaymis, que es el gato, el guayquequén, que es el cerdo, y el peor de todos, el guaychivo. Pues se le relaciona directamente con el diablo por tomar la forma de un chivo o macho cabrío idéntico a la representación de él mismo. Pero lo que ni su mujer, ni Jacinto o Pablo sabían era que el compadre no era un simple brujo, no era un guay, sino el mismo Satanás. Una vez advertido, Jacinto llegó con más preocupaciones y se juntó con Pablo para intentar hacer algo al respecto de lo que se habían enterado. Pero no contaban con que el compadre tenía otros planes, pues este llegó muy molesto, sin saludar ni hablar con nadie, fue directo al tráiler del ingeniero Pedro y comenzaron a discutir. Lo poco que los maestros pudieron escuchar es que esa semana no se le había dado su cuota al compadre, así que éste la cobraría por sus propios medios a manera de que sirviera como advertencia y escarmiento. Una vez que el elegante y extraño hombre abandonó el campamento, todas las aves del cielo y los monos salieron despavoridos de la construcción, tal como si algo enorme y sumamente grave estuviera a punto de ocurrir, y así fue. Un estruendo alertó a todos los trabajadores que hicieron silencio. Pareciera que alguien estuviera partiendo leña a lo lejos y no hubiera ni un solo sonido en el universo aparte del eco de algo quebrándose. De repente se sintió un gran estremecimiento en la tierra como un terremoto, y luego medio campamento, así como gran parte de la maquinaria pesada, se hundieron en un gigantesco socavón que se formó de la nada debajo de la colosal construcción, llevándose no solo la vida de varios hombres, sino mucho del avance que en 4 meses y medio habían logrado conseguir. Trataron de buscar al ingeniero por todas partes, pero al entrar en su tráiler, no estaba sino el extraño sujeto que les dijo a los trabajadores que él estaría a cargo en lo que el rescate y el reemplazo del ingeniero llegaban. Todos los trabajadores trabajaron en el más absoluto silencio, pues sabían de quién se trataba y no querían pagar las consecuencias de la ineficiencia de su jefe. Lamentablemente para los maestros y el resto del personal, el hundimiento de tierra quebró gran parte de lo que ya se había construido, revelando así el macabro hallazgo que le costó la vida al resto del campamento. El compadre había dejado al descubierto los cuerpos que habían sido emparedados meses atrás y que servían como sostén y pilar de las columnas y cimientos. Pablo y Jacinto se santiguaron y se imaginaron lo horrible que debió ser el morir ahogándose con el concreto o aplastados por el peso de las toneladas de cemento. Al no escuchar movimiento en el campamento, el compadre salió y descubrió a las personas estupefactas mirando el cruel y despiadado destino de sus compañeros. Todos comenzaron a correr en todas direcciones intentando escapar de ese lugar, pero el compadre les tapó el paso y simplemente les dijo: «No debieron haber visto eso», para después desaparecer mientras el resto de la construcción colapsaba, llevándose a los trabajadores al fondo de la tierra.
Algunos quedaron atrapados, mientras que otros, atropellándose mutuamente, intentaban salir a toda costa por la estrecha reja que estaba cerrada en días laborales. Mientras que otros fueron arrastrados tras el peso que las maquinarias generaban al precipitarse al fondo de ese agujero natural que se formó. El estruendo del hundimiento llegó a ser tan grande que lo escucharon en el poblado más cercano, quienes dieron parte al ejército para que fueran a ver qué era lo que había sucedido. Llegaron varias unidades de zapadores con equipo y maquinaria pesada. Por horas excavaron entre los escombros, pero solamente encontraban cuerpos sin vida. Y a la tercera hora de labores, un débil quejido les alertaba de que alguien seguía con vida. Era Jacinto, que había sido descubierto por su amigo Pablo a modo de salvarlo. Los ánimos se elevaron al ver que el hombre contra toda posibilidad había sobrevivido a la monstruosa catástrofe. Pero ni bien festejaban cuando llegó personal civil para entregar una notificación al coronel de zapadores a cargo de la recuperación. Era una orden directa de una dependencia que rebasaba por mucho su autoridad y de la que no quisieron dar ni un solo dato, la cual incluía abandonar las labores de recuperación e interrogar al sobreviviente. Llevaron al pobre Jacinto a una instalación militar, donde antes de brindar la atención médica, se le advirtió todo cuanto revelase sería solamente a quienes le interrogaran. Deslizándose los militares de toda palabra dicha por el albañil, después de dar la atención médica urgente y una vez que estuvo consciente, el hombre fue interrogado por horas. Mientras más pasaba el tiempo, más pesada se ponía esa gente con él, al grado de amenazar su integridad y la de su familia. Así que alguien se apiadó de él y le aconsejó que lo más conveniente para todos era que se hiciera pasar por loco, que debido al gran trauma había perdido la razón y que realmente fue un terrible y fatal accidente lo que allí había ocurrido. Y bueno, no le quedó más remedio que seguir el consejo. Se fingió loco para que lo pasaran a una clínica de cuidado mental en vez de uno de prisión, además de mantenerlo vigilado por mucho tiempo. Lamentablemente muchos creyeron que Jacinto de verdad estaba loco y que la primera fase de la construcción del Tren Maya inició en agosto del 2022, cuando realmente comenzó en 2020. La zona fue acordonada por meses mientras se removía la tierra, la cual no pudo ser tan revuelta pues estaba firme, como si nunca se hubiera hundido. De hecho, los estudios topográficos y de calidad de suelo marcaban firmeza suficiente para 1500 toneladas de presión. Es decir, que realmente fue una obra del maligno el que todo un equipo de trabajo desapareciera sin dejar huellas ni rastros, a excepción del único testigo, a quien presuntamente obligaron a declararse mentalmente incompetente ante notaría pública, por lo que no se puede acreditar ni una sola palabra de lo dicho. Por otro lado, otro misterio sin resolver fue el del ingeniero Pedro, pues después de su misteriosa desaparición nadie lo buscó, nadie hizo preguntas sobre su paradero. Simplemente dejó de existir en un instante, como si hubiera desaparecido. Y lo que Jacinto Quetzal recuerda es que la última vez que lo vieron fue cuando regresaron del descanso mensual, cuando ese ser se molestó y lo desapareció así sin más para seguir cobrándose con mano propia. Muchos pensarán que la historia no es verdadera por ser palabras de una persona a la que obligaron a fingirse loco. Pero se puede contar una infinidad de historias acerca de las ofrendas en las obras monumentales que curiosamente siempre involucran al compadre. Curioso, ¿no lo creen? Gracias por recibir la historia. Saludos desde Chiapas. Escribo estas líneas mientras aún me queda tiempo.
Mi nombre es Matías Garza. Solía ser un gran ingeniero civil para empresas de construcción. Mis obras monumentales fueron de lo mejor, pero tenían un oscuro secreto. Cada una de ellas cuenta con pilares humanos, lo que significa que personas vivas fueron sepultadas dentro durante su construcción. Lo peor del caso es que me dieron tanto dinero, poder y prestigio, que nunca me arrepentí de haber cometido esa clase de atrocidades simplemente por interés. Aunque ahora me arrepiento de corazón, ya es demasiado tarde, sé que voy a morir, ellos pronto vendrán a buscarme para cobrarse otra deuda. Me hicieron vivir más tiempo del debido, un castigo para alargar mi vida, mi alma ha muerto ya hace mucho tiempo. Cuando perdí esa gruesa capa de soberbia que me impedía ver las atrocidades que hice. Las caras burlonas que me hacía la vida me hicieron darme cuenta de la magnitud de mi pecado. Aunque fui educado en la fe católica, mis ambiciones desde joven era ser el más rico y famoso de todos mis compañeros. Desde muy niño fui altanero y fanfarrón. Me gustaba abusar no solo de mi alta posición económica, sino de mi físico, pues era el más grande del salón. Era un abusador en potencia y había malicia en mi corazón desde el inicio y todo empeoró con la llegada del éxito. Desde la primaria, siempre destacaron mis trabajos por los detalles perfeccionistas que mostraban mis dotes como un artista de la construcción. Salté 2 años en la secundaria y 2 más en preparatoria. Llegué como el más joven en años a la universidad, pero con el físico de un joven de 20 años, por lo que seguía siendo un abusador. Mi vida se fue al carajo cuando ingresé a la vida laboral de la mano de uno de mis maestros, que era igual o más ladino que yo. Durante una prolongada parranda en un burdel, mientras recibíamos abundancia de caricias pagadas, le pregunté cuál era el secreto de su éxito. Pues siempre entregaba sus construcciones antes del tiempo señalado y en perfectas condiciones. El semblante del ingeniero Fausto se tornó tenebroso y le pidió a las chicas que nos dejaran solos. ¿De verdad quieres saber, Matías, cuál es mi secretito?, dijo Fausto socorrante mientras se servía un gran trago del coñac más caro del burdel. Solamente asentí con la cabeza intrigado. El viejo se carcajeó y dio una fuerte palmada. Mefisto, sal de ahí con un demonio. Y de entre las sombras apareció un hombre como de 1,75, vestido elegantemente de impecable negro, parecía seda italiana o algo así. Camisa igualmente negra, una corbata rojo sangre con un diamante como pisacorbatas. Lentes redondos muy oscuros a pesar de ser de noche y estar encerrados en la oscuridad. Asimismo sus zapatos de piel negro reluciente sin un solo rayón. Él es mi socio, dijo Fausto, y también puede ser tu socio, puesto que nuestros negocios, digamos, están por terminar, ¿cierto, viejo amigo? Mefisto simplemente sonrió y asintió amablemente con la cabeza, mientras le servían una gran taza de café y una charola llena de golosinas. Fausto salió del club y Mefisto colocó un elegante maletín sobre la mesa. «Ingeniero Garza, ¿puedo llamarte Matías?». Le dije que sí y continuó. «Todos los grandes negocios de Fausto han sido exitosos. Yo lo he llevado a la cima, por decirlo de alguna manera. Solamente pongo una condición para mis negocios. Favor con favor se paga. No hay trucos ni letras pequeñas. Simple y sencillamente un contrato. Al término de este, deberás pagarme el favor sin dilación ni pretextos o excusas de ninguna clase». Aquel documento parecía una pieza labrada en oro, plata y alguna exótica tinta roja. Parecía ser muy valioso, pues era de pergamino auténtico, donde citaba el encabezado Pactum Pactorum.
con mi nombre por todo el documento y prometiéndome ganancias, fama, fortuna y placeres más allá del humanamente imaginable. Al pie firmado por Mefistófeles y finalmente un pie de firma con mi nombre. Al leerlo no podía creer semejante trato, no me fijé en el momento en que el finísimo papel me cortó en un dedo, y una gota manchó el pie de firma donde me correspondía plasmar mi rúbrica. Mefisto simplemente sonrió y guardó el documento mientras decía: «Para demostrarte lo feliz que me hace este trato, pide lo que te plazca, todo está ya pagado y tus obras en marcha. Tú eres el ingeniero en jefe, te veré el lunes. Y toma, para tus gastos». Me entregó un fajo de billetes de alta denominación tan grande que ni siquiera podía abarcarlo. «No lo olvides, para ser el mejor, debes hacerlo como el mejor. Yo te guiaré en todo. Hasta el lunes, Matías». El lunes por la mañana desperté en una lujosa suite del mejor hotel de la ciudad. Al bajar al lobby para pedir la cuenta, ya estaba pagada con propinas incluidas y cobertura de daños. Afuera me esperaba un gran auto con chofer. No se me hizo extraño, pero ese no era de mi padre, era mío, bueno, de la empresa de Mefisto. Me pusieron al tanto de mis tareas y llegamos al primer sitio. Se me hizo realmente extraño ver a Mefisto vestido nuevamente de manera muy elegante mientras supervisábamos la obra. Posteriormente, al hacer el recorrido y dar las indicaciones de la supervisión de columnas de soporte, escuché unos gritos y luego las revolvedoras de cemento invirtiendo toneladas de concreto en las molduras. Luego a mi izquierda lo mismo y frente a mí pude ver de qué se trataba. Un hombre había caído a la moldura de la columna, pero nadie hizo nada por sacarlo, simplemente lo sepultaron vivo. A pesar de que intenté protestar, Mefisto tomó mi hombro y con una sonrisa que me heló hasta el alma, me hizo la seña de no decir nada. Posteriormente me condujo a una oficina y dijo: «Mi querido Matías, es el secreto de nuestro éxito. La gente rica paga muy bien porque sus trabajos sean entregados a tiempo, funcionando y resistan el paso de los años. No se trata de la moral. Estas personas son huérfanos, indigentes o indígenas que nadie buscará jamás. Además de que se indemniza muy bien a sus familias en caso de que vengan a husmear por aquí. Trabaja así, no me decepciones y pronto te darás cuenta de lo que te quiero decir». Mientras colocaba 2 enormes fajos de billetes sobre la mesa, mostrándome que la cosa iba en serio. Cuando salía a algún evento exclusivo, Mefisto siempre estaba allí, a veces a la vista, a veces oculto, pero siempre sobre mi hombro derecho. Si alguien quería buscar pleito, Mefisto se encargaba. Si alguien despreciaba un trato, Mefisto se encargaba de convencerlo. Una tarde me ganó la curiosidad y le pregunté en realidad cuál era su función conmigo. Simplemente me dijo que era mi amigo, mi confidente, mi socio, mi abogado y mi guardaespaldas, siempre y cuando cumpliera con el trato. Yo debía disfrutar mi nueva vida y al final debía hacerle un favor. Pero el contrato exigía que el favor era confidencial y a consideración única y exclusiva del maestre Mefistófeles. Pues bien, dije, entonces a disfrutar y a seguir ganando. Maldita sea la hora en la que dije semejante estupidez. Mis obras arquitectónicas monumentales estaban entre las 10 mejores de todo el mundo cada año. La afición de los pilares humanos cada vez se me hacía más común de lo debido. Ahora sí, no me importaba que fueran 1 o los 5 los emparedados, la idea era mantener mi estatus y mi fama ante los ojos del mundo. Y era verdad lo que decía Mefisto. En ocasiones venían personas de provincia a buscar a sus familiares a tal o cual lugar, nunca le dimos evasivas.
Simplemente Mefisto charlaba con ellos, les entregaba una cajita con supuestos objetos de los desaparecidos y una enorme cantidad de dinero. Yo estaba pensando que quizás compraba su silencio, pues nunca volvieron. Mi mezquindad y malevolencia crecieron tanto que le cuestioné a Mefisto el porqué de los pagos, si no era más sencillo eliminarlos también. Simplemente rió, diciendo que la fama se crea a través de actos heroicos y humanitarios, que no debes pensar solo en el dinero para que la gente realmente te idolatre, debes ser inalcanzable. Así que me convenció de donar millones de caridad. Luego me explicó que esa era una de las mejores maneras de sacarle provecho y jugo a los impuestos y que también servía para alejar a los inspectores y las multas. Yo admiraba a Mefisto, era un maestro, una imagen a seguir, un ejemplo para mí. Por primera vez entendí el verdadero significado del poder y lo amaba. Gracias a Dios que nunca tuve familia, no me habría perdonado jamás el haberlos condenado a esta maldición. Y eso es algo que le agradeceré a Mefisto de corazón en esta vida y la otra. Bueno, el caso es que los éxitos continuaron, asimismo las desapariciones de inocentes. Dados en la construcción del metro de la Ciudad de México, varios estadios, presas hidroeléctricas, complejos de departamentos, residenciales, escuelas, universidades, metíamos la mano en todo. Y para aquellos que pensaron o creyeron que Mefisto era en realidad un mafioso o alguna especie de criminal, se equivocan. Él estaba muy por encima de todos ellos e incluso llegó a golpear a varios en mi presencia. Afortunadamente nunca se molestó así conmigo. Mi obra culmen, con la que me iba a retirar del mundo de la construcción y dedicarme a recorrer el mundo, llegó de la mano del proyecto más ambicioso jamás construido de una prisión de máxima seguridad, la cual tenía varios niveles, cientos de celdas, pabellones, patios, instalaciones variadas y oficinas, así como un juzgado en su interior. La cantidad a ofrecer era tan grande que ni siquiera sé cómo se escribe, y desde luego que aceptamos el proyecto. Pero esta vez había una condición predominante en el contrato. Yo, personalmente, debía supervisar las obras, vigilando hasta el más mínimo detalle. La primera que construimos fue adaptada como viviendas provisionales. Los cimientos serían colosales, algo que yo en la vida pensé mirar en proceso y menos de cerca. Fui conociendo a los trabajadores, los veía frecuentemente. Ellos me saludaban, sin saber que muchos ya no regresarían a la superficie. Algo extraño sucedió en mi interior cuando escuché un rumor en fin de semana al ir a Morelos por unos días de descanso. Comentaban acerca de muchos niños de la calle que se estaban perdiendo. Lo tomé con desdén al inicio, lo atribuía a vicios o algo por el estilo. Jamás empaticé con esas personas, así que llegando al hotel me dispuse a olvidarme de todo. Fue durante un almuerzo en el barcito del motel que las noticias nuevamente anunciaban más niños de la calle perdidos. Eso estaba grave por lo que veía. Sin darme cuenta dónde iría a parar todo esto, el lunes por el mediodía se anunciaron unos policías de la zona queriendo bajar para realizar una revisión de rutina. Y justo antes de decir algo, Mefisto ya estaba hablando con los agentes. Eso, si bien no era extraño, me preguntaba cómo es que llegó tan rápido. Y luego algo turbó mi mente. Yo nunca le llamé. Digo, muy independientemente de que en esos tiempos no existían los celulares, es decir, jamás tuvimos contacto. Él siempre estaba allí, en la hora que fuera siempre estaba. Luego recordé aquella noche donde Fausto me lo presentó. Esta apareció de repente y jamás volví a ver a Fausto. Mefisto siempre resolvía todo, ya fuera dinero, material, comida o cualquier cosa que hiciera falta.
Como debía quedarme en la obra, me dispuse a hacer a un lado todo lo sucedido y a dormir. Cuando repentinamente comencé a escuchar ruidos extraños, me desperté y recordé que estaba bajo tierra y en una obra en construcción. Pero al poco rato nuevamente esos ruidos me despertaron y al levantarme, alguien tocaba mi puerta insistentemente. Era una niña, una pequeñita como de 5 o 6 años, terriblemente asustada, pidiéndome ayuda. Recordemos que yo no era de esa gente que ayuda, pero aquella pequeña me conmovió realmente. No lo sé. Algo en esa mirada de miedo, de dependencia, me hizo empatizar con ella. Me contó que un hombre feo los había traído aquí abajo con dulces y palabras raras. Luego, sus amigos se cayeron en los hoyos cuadrados y los taparon con la cosa gris. Que los hombres malos no se detuvieron a pesar de los gritos, los llantos y las súplicas de los pequeñitos, eso me rompió algo por dentro. Yo era un bastardo y lo reconozco, pero nunca había sido un completo maldito. Hay mucha diferencia. Traté de esconder a la beba para que no la vieran y sacarla en mi coche por la mañana. Pero por alguna maldita razón desperté y Mefisto estaba sentado en una silla del comedor de lado con semblante serio diciendo: «Matías, puedes tener absolutamente todo lo que quieras siempre y cuando sigas el trato. Pero si te atreves a cuestionarlo o desobedecerlo, el trato se romperá». En mi cabeza daban 1000 vueltas todas las ocasiones que vi gente morir en los cimientos de mis obras malditas. Todo ese dinero, la fama, el poder, las fotos en revistas me había cegado tanto glamour que perdí mi poca humanidad hasta esa noche. Solamente atiné a preguntar: «Mefisto, ¿dónde está la niña?». Mefisto suspiró, dio un gran sorbo a su café para poder pasar una galleta dulce que comía. Y como un rayo me tomó del cuello y me levantó del piso como si fuera un trapo. «Oye viejo, me ahogo, no puedo respirar». Sus dientes lucían afilados, feroces y espeluznantes, sus ojos eran color amarillo como los de una serpiente tras sus lentes oscuros, y furioso me dijo: «¿Acaso quieres fallecer o eres simplemente imbécil?». Me soltó arrojándome al suelo y mientras acomodaba la corbata, me dijo: «El trato es no cuestionar, nunca hacer preguntas». Mientras mi mente se hacía la idea del cruel y terrible destino de la pobre niñita cuando Mefisto me mostró la columna central. «¿Qué hice?», me preguntaba mientras caía de rodillas llorando. Mefisto nunca reía o se carcajeaba, siempre sonreía pero a boca cerrada, y ahora sabía por qué. De la manera más fría y despiadada posible, me dijo: «Antes de que digas que soy un monstruo, un demonio, un esto, un lo otro, sí, es verdad, lo soy. Mi nombre real es Mefistófeles, archiduque de los infiernos y dueño de las montañas y la riqueza de la tierra. Si te preguntas por qué lo hago, no tengo motivos, es mi trabajo, yo solamente les doy los medios, ustedes son los que accionan. Si me intentas reclamar de que yo dije tal o cual, pudiste usar tu iniciativa, tu creatividad, pudimos realizar las obras de otras maneras. Pero te cegó tanto la ambición de poder y riquezas que ni siquiera objetaste. Si intentas reclamarme de la niñita de anoche, recuerda que tú dijiste que así era como se iba a trabajar, sin excusas ni pretextos. Y si te estás preguntando cómo escapar de mí o del trato, te doy media hora de ventaja. Toma lo que puedas de este cuarto solamente y lárgate. Porque mañana saldrás en todas las noticias. El trato se rompe, pero me debes mi pago aún, así que corre». Después de su discurso todo cambió. Efectivamente encontré varios millones en la habitación, algo de ropa, comida, me dirigí al auto y arranqué sin rumbo. En el primer pueblo desbarranqué el carro.
Compré uno usado con otro nombre a un anciano y seguí conduciendo. Así en cada 2 o 3 pueblos, conduje sin parar, supongo por 4 semanas cambiando de auto y dirigiéndome en línea recta. Al cruzar las fronteras terrestres, me hice de guías del crimen organizado hasta que por fin llegué a algún lugar de Bolivia. Estaba tan requemado del sol y tenía la barba tan larga que pasaba desapercibido como cualquier viejo campesino. Obviamente compraba los carros más viejos que encontraba, algo que no levantara ninguna sospecha sobre mí. Gastaba lo menos posible, escondiendo lo que tenía. Trabajaba en las zafras, cosechas, cualquier trabajo de bajo perfil para darme a conocer como lugareño. Hasta que mi oportunidad de paz llegó. Un censo pasó por la localidad donde habitaba y le dije que siempre había vivido en el monte, que no conocía muchas cosas, lo que me hizo de un acta de nacimiento y la posibilidad de conseguir un certificado de primaria y algunos otros trámites. Por las noticias me enteré de que era buscado por todos lados. Eso me alarmó, por lo que me fui un tiempo a Brasil, conociendo la cultura y metiéndome en la mística macumba para saber qué había pasado. Un mey de Quimbamba me dijo que yo había hecho un trato con el diablo y que éste no descansaría hasta que me alcanzara. Pero honestamente me sentía muy astuto. ¿Quién viajaría hasta esa parte del mundo para atrapar a un viejo mugroso y loco? Pero la sonrisa se me borró del rostro cuando mi orden de aprehensión fue asignada a la Interpol. Ahora sí estaban líos. Decidí juntar nuevamente mis cosas y largarme hasta el trasero del mundo. Me dirigí a la mismísima Patagonia, Argentina, el lugar más alejado del mundo, pasando mis días oculto y manteniendo el perfil más bajo que pudiera, hasta que la maldita enfermedad me obligó a salir de mi agujero. Debían trasladarme de emergencia a Buenos Aires y de allí regresarme a La Paz en Bolivia, donde era supuestamente ciudadano nativo. Esto era malo, evidentemente tal y como lo temí. Un contingente de Interpol llegó al hospital a los 2 días de mi arribo. Los agentes se veían fríos, intimidantes, muy imponentes. Sabía que no habría escapatoria. Ordenaron que se me aseara y se me afeitara. Me arrestaron y el gobierno boliviano levantó cargos en mi contra por intentar hacerme pasar por ciudadano. No había escapatoria. Estaba viejo, débil y enfermo, y aún así me dieron la noticia que colmó el plato de mi desgracia. Por cierto, la prisión que te espera es la misma que te hundió hasta el cuello y la que descubrió tus prácticas, maldito asesino. El juicio fue un escándalo a nivel mundial. Todos mis supuestos bienes fueron incautados. Tenía imputaciones por homicidio, desaparición forzada, nexos con el crimen organizado, infanticidio, evasión fiscal, fraude y una larguísima lista de delitos más. La prisión de máxima seguridad que había diseñado y creado para mantener a los peores criminales en las condiciones más incómodas e inhumanas, ahora era mi hogar de por vida. Cuando entré al pasillo, cientos de presos me observaron con un odio inaudito. Ellos sabían perfectamente que yo había sido el diseñador de su tortura. No me amenazarían, no me insultarían, simplemente me verían pudrirme en mi solitaria celda. Pues debido a mi supuesto alto nivel de peligrosidad, estaba en una celda sola, apartada de todos los demás y sin derecho a patio, visitas o audiencias futuras. La primera noche fue un infierno en la tierra. Ni bien había pensado eso, cuando una risilla me sacó de mis pensamientos. Y de las sombras salió el maldito Mefisto, sentado en una silla elegante y bebiendo su infalible café y comiendo un pastelillo. Niño, tú no sabes ni siquiera lo que es el infierno. Esto solamente es una pizca de lo que te espera. Y si piensas o planeas que te vas a librar tan fácilmente del castigo, déjame decirte que no vas a poder.
Sabes, ningún mortal había sido tan estúpido como para querer evadir el contrato. Pero la manera en la que lo hiciste me hizo darme cuenta de que tu caso era un poco más especial. Después de todo, tú mataste a todas esas personas. Así que ellas te acompañarán hasta que yo mismo vuelva por ti. Adiosín. Y diciendo esto, desapareció. He vivido en soledad, según los guardias que me vienen a dar de comer como perro en una charola y en el suelo. 65 años metido en este agujero, no enfermo, no me da hambre y los fantasmas de los muertos no me dejan dormir. Esto es obra del maldito Mefisto. Nunca me arrepentí de haber cometido esa clase de atrocidades simplemente por interés. Ahora, aunque me arrepiento de corazón, ya es demasiado tarde. Sé que voy a morir. Ellos pronto vendrán a buscarme para cobrarse otra deuda. Me hicieron vivir más tiempo del debido, un castigo para alargar mi vida. Mi alma ha muerto ya hace mucho tiempo. Las caras burlonas que me hacía la vida me hicieron darme cuenta de la magnitud de mi pecado. Sé que voy a morir, pues oigo ya sus pasos en el corredor y esa risilla de hace unos años diciéndome: «Ya vine, ¿me extrañaste?».